Muy buenas noches, buenas tardes más bien. Es un placer y un honor esta noche presentar al conferencista nada menos que el doctor Sidney Chocrón. Claro, todo el mundo conoce a Sidney, al doctor Chocrón, pero quizás todo el mundo no sepa exactamente quién es esta persona, todo lo que ha hecho y todo lo que va a hacer en el futuro. Todo el mundo sabe que sí, porque hay muchas ilusiones por delante. Todo el mundo sabe, sí, que nació en Madrid, que es español, que está casado con Asen, que tiene la hija Alba, que los acompañan siempre a las charlas, pero quizás no sepan que es un doctor en ingeniería aeronáutica. Le sacó el título de doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid, donde estuvo eh, ejerciendo de profesor durante 4 años como profesor titular, y tenía tanta pasión por la física y sobre todo por la astrofísica que aparte de ese doctorado sacó la licenciatura en física. En 1997-98 estuvo aquí justamente en San Antonio haciendo un año postdoctoral en el Instituto Southwest. Después estuvo haciendo estancias de investigación en Oxford, Universidad de Austin, estuvo en Haifa, en Israel, y de nuevo estuvo aquí en el Instituto Southwest, donde acabó incorporándose hace 18 años ya, 18 años que lleva en San Antonio en este instituto como investigador. Investigador y ha tenido ocasión de dedicarse a temas tan fascinantes relacionados con el espacio como fue el estudio de las causas del accidente del Space Shuttle Columbia, ¿se acuerdan? Hace 6 años estuve implicado en eso. Él sigue entonces trabajando ahí, es profesor adjunto también en UTSA para cursos de doctorado y por supuesto ya saben todos que es presidente de la Casa de España desde el año 2004. Como ven entonces, y es resumido muchísimo para no cansarlos, pero con este currículum, esta experiencia y esta preparación, pues ya ven que es el más adecuado para aceptar la invitación de este paseo por el cosmos y la física. Ahora sí, tiene la palabra, ingeniero, doctor. Gracias, Juan Carlos. ¿Qué haríamos sin ti? Siempre tan amable y tan dedicado. Muchísimas gracias. Bueno, pues bienvenidos todos. Muchas gracias por estar aquí. La verdad que qué mejor sitio que estar en casa con los 104 grados que hace allá afuera. Así que espero que podáis disfrutar de esta charla. A pesar de tener ese título, he de reconocer que yo no me dedico a la astrofísica, no hago investigación en astrofísica. Entonces esto es una pasión mía, estudié, muy apasionado, lo estudié, me dedico en parte a cosas espaciales, pero no es mi campo de investigación, no es en el campo en el que publico más, por lo menos, he publicado un poco. Entonces va a ser una charla, digamos, de un amateur al que le gustan mucho estas cosas. Este es el contenido, veréis que es un contenido muy ambicioso, así que es posible que lo cortemos en algún sitio, porque por cuestiones de tiempo. Tampoco quiero aburriros demasiado. Entonces, ¿me veis y me escucháis? ¿Se me ve y me escucha, Juan Carlos? Sí, yo te veo y te escucho. Acabo de apagar mi silenciador y mi video, vale, para que se te pueda ver a ti solo y la escena. No sé si le aconsejo a los demás hacer lo mismo. Muy bien. Entonces, vamos a hablar un poco del cielo nocturno para adquirir un poco de intuición de lo que vemos y lo que estamos hablando. Luego vamos a ir a las observaciones del telescopio Hubble. En realidad solamente voy a mostrar una fotografía de ese telescopio, pero que es una fotografía que desde que se hizo me parece increíble y espectacular la fotografía. Ha hecho miles de fotografías este telescopio y solo voy a enseñar una de ellas. Hablaremos un poco de las grandes teorías de la física, la relatividad general y la mecánica cuántica, muy por encima, por supuesto. De la cosmología estándar. La palabra estándar es una forma educada de decir, pues, la cosmología que es, digamos, aceptada por la mayoría de los grupos de investigación. Eso es lo que quiere decir cuando se dice estándar o modelo estándar. En realidad se está diciendo que es la cosmología que todo el mundo acepta como
como la verdadera hasta ahora. Hablaremos un poquito de los problemas de la física y las grandes incógnitas del universo. Por alguna razón, todos pensamos que cuando... Lo que mandó Katy. Entonces ahí ya. No, mira. A ver, he tenido que apagar la voz otra vez porque alguien la había encendido. Lo que me gustaría transmitiros es que no por escribir una cosa en ecuaciones quiere decir que sea verdad. ¿De acuerdo? Entonces, la física tiene sus problemas y hay grandes incógnitas y hay cosas que la física no puede responder. Entonces, nos meteremos un poco durante un par de minutos en el tema de certezas absolutas y especulación, qué es lo que es verdad, qué es lo que es mentira, cuándo especulamos y cuándo no. Y luego ya para terminar, hablaré un poco de las misiones de la NASA en las que trabajamos en mi instituto, en dos de esas cuatro, en realidad tres, en tres de esas cuatro misiones que veis ahí, Cassini, Juno, DART y Psyche, he tenido la oportunidad de trabajar y estoy trabajando ahora mismo en DART. Y para rematar ya, si hay tiempo, hablaremos de la gran pregunta que puede ser que os interese o no. A mí me interesaba en su momento, ahora ya un poco menos, pero me interesaba mucho. ¿Hay vida en otros planetas o no? Entonces, empezamos con la charla. Bueno, aquí tenéis una vista del cielo. Puede ser, por ejemplo, el cielo que se ve en una ciudad como San Antonio o como Madrid, si queréis. Lo primero que se ve es la estrella polar. Espero que podáis ver mi cursor y estoy señalando la estrella polar. Y las constelaciones más conocidas del cielo, pues aquí tenéis la Osa Mayor, por ejemplo, que es se llama también el Carro o el Big Dipper en inglés. Aquí veis la sartén, la sartén es esta, os lo estoy indicando ahora, y este es el mango de la sartén. Una forma fácil de encontrar la estrella polar es siguiendo estas dos estrellas de la sartén, recto, os dan dónde está la posición de la estrella polar. Bueno, pues vamos a intentar ahora entender un poco cómo funciona el cielo con una transparencia que no es fácil, pero vamos a intentarlo. Aquí veis la estrella polar está en la cola de lo que se llama la Osa Menor. Esta es la constelación de la Osa Menor. Bueno, como veis, la estrella polar está a cierta altura sobre el horizonte. Si estuvieseis observando el cielo nocturno, este es un cielo como el que podríais observar, es en realidad una fotografía en la que se ha dibujado. Si estuvieseis observando este cielo en una latitud de 40 grados o 55 grados, por ejemplo en una ciudad como Madrid o Nueva York, veríais el cielo que veis ahora mismo en esta pantalla. Pero si estuvieseis en el Polo Norte, la estrella polar estaría arriba del todo. Tendríais que mirar para arriba para ver la estrella polar. No estaría tan cerca del horizonte. En cambio, si estuvieseis en el Ecuador, esta estrella polar estaría justo en el horizonte. Entonces, la posición de la estrella polar depende de dónde estéis en el globo terráqueo. Y gracias a eso, los antiguos navegaban. Los antiguos miraban a la estrella polar cuando navegaban en el hemisferio norte y si querían mantener una latitud constante en su navegación, pues lo único que tenían que hacer era mantener la estrella polar siempre a la misma altura. Y con eso conseguían navegar en una latitud constante. Entonces, por supuesto, usaban las estrellas para navegar de forma muchísimo más elaborada que lo que estoy contando. Pero bueno, ese era uno de los principios, digamos, sencillitos de la navegación. Otra cosa que quiero que se entienda en esta transparencia es que todo el cielo gira alrededor de la estrella polar. Una vuelta cada 24 horas, claro. Entonces, veis, por ejemplo, las estrellas de la Osa Menor darían una vuelta entera, completa, en 24 horas. ¿De acuerdo? Igual la Osa Mayor. Ahora, hay algunas estrellas, como veis, que nunca se ponen, ¿no? Al dar una vuelta siempre se ven. Por supuesto no se ven siempre, porque a veces es de día y a veces de noche. Pero bueno, siempre están a la vista por encima del horizonte. En cambio, hay otras estrellas que, porque están lejos de la polar, se ponen y luego se vuelven a levantar. Y ocurre con todos los objetos del cielo, no solo con las estrellas.
Las estrellas que veis ahora mismo son, digamos, el fondo estrellado. Estas estrellas no cambian durante el año, son siempre las mismas si no cambiáis de latitud, si estáis siempre en el mismo sitio. Entonces, las generaciones, las civilizaciones antiguas veían el cielo como algo, como la perfección, como algo inmutable, que no cambiaba nunca. La posición de la estrella relativa entre las estrellas nunca cambiaba para ellos. Entonces, para ellos tenía un misterio especial el cielo, que año tras año tras año, generación tras generación, el cielo siempre permanecía constante. Salvo por unas pocas excepciones. Por supuesto, el Sol, la Luna, se movían dentro de este fondo estrellado, y los planetas, que ellos a simple vista eran capaces de ver 5 planetas, porque para ver los demás planetas hace falta un telescopio. Solo mencionar que las estrellas que se ven todo el rato en el cielo se llaman circumpolares. Si, por ejemplo, estáis en una latitud en la que el Sol es una estrella circumpolar, es una estrella o un astro circumpolar, entonces el Sol no se pone nunca, como por ejemplo ocurre en verano en las latitudes más altas. El Sol simplemente está girando alrededor de la polar, como todos los objetos en el cielo, y en ningún momento llega a ponerse, porque aunque esté girando alrededor de la polar, nunca baja por debajo del horizonte. Muy bien. Entonces, un ejemplo de cómo gira el cielo alrededor de la polar está en esta fotografía. Esta es una fotografía muy sencilla de tomar, la puede hacer cualquier aficionado, simplemente con una cámara que no tiene que ser de las cámaras modernas en las que no tienes control de lo que ocurre con el obturador. Tiene que estar el obturador abierto durante mucho tiempo, unas cuantas horas. Entonces, la cámara se deja abierta, adquiriendo luz, y se puede ver cómo las estrellas se desplazan alrededor de la polar. Es una foto muy espectacular. Aquí veis que, por ejemplo, la estrella polar está bastante por encima del horizonte. Entonces, esta foto se ha hecho desde una latitud alta, digamos 40 grados, por ejemplo. La siguiente foto está hecha en Tenerife, en el Teide. Es una exposición de 6 horas, y Tenerife está a la misma latitud que San Antonio, 28 grados norte. Estamos bastante cerca del Ecuador, no muy cerca, pero bastante cerca del Ecuador. Entonces veis que la estrella polar está mucho más cerca del horizonte, y todo el cielo gira alrededor de esa estrella polar. Esta foto es muy espectacular. Al tener 6 horas se ven unos círculos. Cada raya que veis ahí en esta foto es una estrella que se ha movido y ha dejado el rastro. Entonces lo que estáis viendo son los círculos que forman esas estrellas alrededor de la polar. Son fotografías muy bonitas y que nos hacen ver la perfección del cielo, en la que creían los antiguos. Bueno, la perfección, pero no la perfección total. A ver, voy a volver a callar a todo el mundo. Muy bien. La perfección no es total. ¿Por qué? Porque hay 7 objetos en el cielo, casualidad que son justo los 7 días de la semana. Hay 7 objetos en el cielo que se mueven de forma rara. ¿De acuerdo? Obviamente el Sol y la Luna se mueven de forma rara, pero los otros 5 objetos que se mueven raro son los 5 planetas: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir que se mueven de forma rara? Pues aquí veis una foto donde veis, no es una foto, en realidad son como 40 fotos puestas una encima de la otra. 40 superposiciones de fotos, tomadas entre el 23 de agosto de 2007 y el 28 de abril de 2008. Esta foto es muy especial porque lo que ha hecho aquí la persona que ha hecho la foto es capturar siempre en la misma zona del cielo. Las estrellas del fondo no se mueven, entonces las estrellas del fondo siempre están en el mismo sitio. Pero, en cambio, sí que se ve el movimiento de un planeta, que creo que es Júpiter. No estoy seguro, la verdad, porque no lo dice el fotógrafo. Parece Júpiter. Entonces veis que Júpiter, a lo largo de los días, por ejemplo, esta foto que estoy señalando ahora mismo, la tomó el 23 de agosto. Digamos que la siguiente foto, que es cuando el planeta está aquí, la tomó, digamos, una semana después, el 30 de agosto. Luego,
la siguiente foto la tomó en septiembre, y luego el 15 de septiembre, así. Y va tomando fotos y el cielo, como hemos dicho, el cielo, el fondo del cielo, el fondo estrellado es siempre el mismo, no varía, pero el planeta se mueve en el fondo estrellado. No solamente se mueve, sino que se mueve de forma muy interesante, formando un lazo, por ejemplo, en este caso. Entonces, el hecho de que los planetas y el Sol y la Luna se muevan de forma tan rara, para las antiguas civilizaciones les resultaba sorprendente. Estos son seres, porque claro, ellos pensaban, ellos veían el cielo todas las noches, no tenían televisión. Entonces salían fuera y veían el cielo. Se entretenían, se imaginaban imágenes en el cielo, que por ejemplo, como veremos ahora, se imaginaban leyendas, historias, y entonces historias de personajes mitológicos, ¿no? Mitos. Y estos, los planetas, para ellos eran seres superiores, porque se podían mover libremente en el cielo estrellado. Y de hecho el nombre planeta, la palabra planeta viene del griego y quiere decir errante. Son estrellas errantes, que para ellos eran estrellas, pero estrellas errantes, que se movían de una forma que era muy diferente a las demás estrellas. Pero eso es lo que quería demostrar con esta foto, que los planetas son de verdad errantes. Hacen unos movimientos muy raros en el cielo que seguramente incluso asustaban a las civilizaciones antiguas. Pero bueno, hemos evolucionado y ahora ya no nos asustan esas cosas, no nos asustan los planetas. En esta foto, en esta transparencia, quería mostrar, aquí estamos viendo todo el cielo. Y espero que la mayor parte de la gente que está presente en la charla ahora se pueda relacionar o pueda sentirse identificado con esta transparencia, porque si os fijáis bien, lo que hay son las constelaciones del zodíaco. ¿De acuerdo? Las constelaciones del zodíaco son las que componen los horóscopos. ¿No? Por ejemplo, aquí tenéis Piscis, o Aries, Tauro, Géminis, Cáncer. Entonces, ¿qué es el zodíaco? El zodíaco tiene un origen astronómico, por supuesto. Y el origen astronómico es muy sencillo, el Sol se mueve en el fondo estrellado y el recorrido que el Sol hace en el fondo estrellado se repite cada año vuelve al mismo sitio. Entonces, por ejemplo, aquí tenéis el Sol. El Sol en marzo está aquí, estaría aquí. En abril está aquí, en mayo está aquí. Y los antiguos veían eso, sabían que el Sol estaba en una constelación diferente a lo largo del tiempo cada mes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se generaron los horóscopos? El origen de los horóscopos es Ptolomeo, que era astrónomo o astrólogo. La verdad que en esa época, hace 2000 años, los dos eran lo mismo. Afortunadamente, la astrología y la astronomía ahora son muy diferentes. Pero lo que veis aquí es el recorrido del Sol, y el Ptolomeo lo que dijo es, bueno, pues si cuando una persona nace el Sol está en la constelación de Géminis, pues vamos a decir que esa persona es Géminis, que es la constelación de los gemelos. O si es la constelación si está en Cáncer, pues en Cáncer. Entonces aquí veis que, por ejemplo, si naces en junio, entonces tendrías que ser del horóscopo Géminis. Muy bien. Esto viene a colación por las siguientes transparencias que voy a enseñar, que se van a centrar en la constelación de Virgo, que está aquí. La constelación de Virgo es muy interesante y es donde hizo aparte de ser mi horóscopo, es muy interesante. Y es una constelación donde el telescopio Hubble hizo unas fotos impresionantes que os voy a enseñar. Antes de pasar a ver con más detalle la constelación de Virgo, quiero mencionar un par de detalles del cielo más. Y es cómo se mide en el cielo. En el cielo se mide en grados, que son ángulos. Los ángulos se miden en grados. Entonces, de un extremo del cielo al otro, quiere decir toda la vuelta al cielo, son 360 grados. Un círculo completo, 360 grados, ¿de acuerdo? Como hemos visto antes, por ejemplo, San Antonio está a 30 grados del Ecuador, y entonces
la estrella polar está a 30 grados de distancia del horizonte. Por eso. Para que os hagáis una idea de las distancias, de lo que quiere decir 1 grado, 10 grados, etc. Aquí veis cuánto miden 360 grados en este rectángulo amarillo largo. También quiero enseñar lo que es 1 grado. 1 grado es una dimensión muy pequeñita en el cielo. Ahora mismo la estoy señalando con el ratón, espero que la podáis ver. 1 grado se compone, como las horas, 1 grado se compone de minutos, de 60 minutos. Entonces, veis aquí, perdón. 1 grado se compone, está hecho, se subdivide en 60 minutos. Y aquí tenéis una raya que mide 20 minutos de anchura, ¿de acuerdo? No de largo, de anchura. Muy bien. Entonces, ahora vamos a centrarnos en la constelación de Virgo, que es a donde quiero llegar. De nuevo, aquí tenéis una idea un poco de las dimensiones. En la transparencia anterior tenéis el cielo completo, con todas las constelaciones del zodíaco, y por cierto, la trayectoria del Sol se llama la eclíptica. La línea que recorre el Sol a lo largo del año en el cielo se llama la eclíptica. Bueno, pues aquí nos centramos en la constelación de Virgo. De nuevo tengo aquí estas escalas para que veáis lo que son 10 grados, este círculo amarillo grande, lo que es 1 grado. Una forma fácil de tener la intuición es que el Sol o la Luna miden medio grado, o 30 minutos. ¿De acuerdo? Cuando miráis al Sol o miráis a la Luna por la noche, esos son 30 minutos de arco, o medio grado, que es lo mismo. ¿Vale? O sea que es bastante pequeño. Bueno, pues todavía más pequeño, tenéis aquí un ejemplo de 6 minutos de arco. Es ese puntito apenas perceptible, es muy posible que vosotros en vuestra pantalla no lo veáis. Bueno, pues el telescopio Hubble estuvo apuntando a ese puntito que veis tan pequeño, en realidad la mitad de tamaño. 3 minutos de arco. En ese puntito tan pequeño es donde estuvo mirando el telescopio Hubble en una de sus fotos. ¿De acuerdo? Que voy a enseñar. Aquí veis la fabulosa constelación de Virgo, que se imaginaban las civilizaciones antiguas. Con razón miraban al cielo porque podían ver cosas tan interesantes como esta. Y le echaban imaginación que entretiene mucho. Pues vamos ahora a la imagen que quería llegar, que es una de las imágenes más espectaculares que ha conseguido el telescopio Hubble, desde mi punto de vista. Esta imagen que veis ahora delante de vosotros ocupa 3 minutos de arco del cielo. O sea, ese puntito minúsculo que he señalado en la transparencia de antes, ese puntito tan pequeño, lo dividís por 2 y eso es lo que estáis viendo ahora mismo. ¿Qué se ve en esta foto? Se ven muchas luces, ¿verdad? Todo, en ese espacio tan pequeñísimo se ven muchas cosas. Claro, es un telescopio muy potente muy grande. Además, es un telescopio que orbita fuera de la Tierra, está fuera de la Tierra, y entonces no le molesta la atmósfera terrestre, entonces puede ver un cielo completamente limpio. Fue una misión muy exitosa, colaboración entre la NASA y la Agencia Espacial Europea. Entonces, ¿qué vemos aquí? En este caso, si hubiésemos estado en persona, probablemente yo hubiese preguntado a la audiencia qué es lo que veis. Así que os dejo un segundo para que miréis bien esta fotografía y penséis qué es lo que estáis viendo. ¿Pensáis que estos son estrellas, estas luces? No son estrellas. Vamos a fijarnos un poco más. ¿Veis? Esta es de las que mejor se ve. La que estoy señalando ahora con el ratón. Esto es una galaxia. ¿De acuerdo? Pero si veis aquí, veis otra galaxia. O aquí hay otra galaxia. O aquí hay otra galaxia. Aquí hay otra galaxia. En realidad, estos son prácticamente todas las luces que veis en este espacio minúsculo de cielo, son galaxias, no estrellas. ¿Por qué me parece una foto tan increíble? Porque lo que demuestra es la abundancia que hay en el cielo, la abundancia que hay en el universo de galaxias, no solo de estrellas, sino de galaxias. Para los que no estéis relacionados con el término galaxia, una galaxia es un conjunto de estrellas, pero son muchas estrellas, son 1.000 millones de estrellas.
o el billón que dirían en Estados Unidos, ¿no? El billón español es diferente, pero son unos 1000 millones de estrellas. Cada galaxia que veis en esta fotografía tiene 1000 millones de estrellas, y en esta foto, si contáis, hay unas 1000 galaxias. Y de nuevo, puntualizo o hago énfasis, esta foto es un trozo minúsculo del cielo observado por el telescopio Hubble. Entonces os podéis imaginar ahora la abundancia, la enormidad del universo. Bueno, vamos ahora a las grandes teorías de la física. Voy a ser aquí un poco injusto con las teorías, porque claro, cada teoría de estas merece toda una vida de estudio, nada menos. Pero para hacernos una idea e introducir la discusión que viene, voy a hablar un poco de ellas. Bueno, una de las más famosas es la teoría de la relatividad general, que fue descubierta o desarrollada por Albert Einstein en 1915, después de 10 años de trabajo arduo. En 1905 publicó la teoría de la relatividad especial, que ya fue toda una revolución, y en 1915, 10 años después, él sabía que le faltaba algo a la teoría de la relatividad especial y consiguió encontrar lo que era 10 años después, con muchísimos estudios, 10 años de preguntar a muchos profesores de matemáticas, porque aunque parezca mentira, él no era tan bueno en matemáticas. Pero fue lo suficientemente inteligente para aprenderlas y para llegar a una teoría que ha causado, bueno, que ha cambiado totalmente el concepto de cómo se entiende el espacio y el cosmos. Esta ley, ¿qué permite? Permite calcular el movimiento de planetas y de estrellas y de galaxias para objetos que se mueven muy despacio o también para objetos que se mueven muy deprisa, para velocidades cercanas a luz. Pero habla de muchas más cosas y hablaremos un poquito más de ellas. Otra de las grandes teorías de la física, y hay más, claro, es la mecánica cuántica. La mecánica cuántica también es un logro increíble, una proeza increíble. También fue iniciada por Albert Einstein, por cierto, que la inició él, pero no se la creía. Y luego la desarrollaron otros muchos. Y es una ley que permite calcular el movimiento, pero de partículas atómicas o subatómicas. Y también ha tenido muchísimo éxito pues, por las predicciones que hace. Hay otras leyes tan o más importantes que estas, por ejemplo, el electromagnetismo, pero que no son tan conocidas. Bueno, la mecánica cuántica, por ejemplo, gracias a la mecánica cuántica tenemos ahora todos teléfonos móviles y unos aparatos electrónicos extremadamente sofisticados que pueden hacer maravillas. Estas charlas de Zoom, en parte, son gracias a nuestros conocimientos de mecánica cuántica. Bueno, ¿qué hizo la relatividad general que fue tan revolucionario? Bueno, esta es una de las cosas importantes. La precesión del perihelio y de mercurio, no voy a insistir mucho con ello porque es un pelín técnico, y las otras predicciones que hizo son más conocidas por el público en general, pero el movimiento de Mercurio es una órbita elíptica, como todas las órbitas de todo el mundo, de todos los planetas, alrededor del Sol. El Sol está aquí en el centro. Y la teoría de Newton no predecía la precesión del perihelio de Mercurio. La precesión quiere decir, el perihelio es el punto más cercano al Sol. Las órbitas, como son elípticas, tienen un punto más cercano que se llama perihelio y un punto más lejano que se llama afelio. Y el perihelio, en la mecánica clásica de Newton, que también era increíblemente buena, por cierto, y nada menos que del siglo XVII. Entonces, la teoría de Newton no era capaz de predecir este movimiento raro, digamos, del planeta Mercurio. La relatividad general sí. Y el movimiento raro consiste en que el perihelio cambia de posición. El punto más cercano cambia de posición. Es decir, la órbita, veis que la órbita se va torciendo. La órbita se va cambiando su ángulo. Eso no lo predecía. Pero Einstein se volvió realmente famoso con este experimento que veis ahora mismo, que es un eclipse solar que hubo en 1919, en el que él predijo algo espectacular, y es que la luz, al pasar, la luz de una estrella que pase cerca del Sol, una estrella que esté por ahí lejos, la luz de esa estrella que pase cerca del Sol se curva al pasar cerca del Sol. Es decir, la luz se siente como atraída por la gravedad y se curva.
Y él hizo la predicción no solamente de que eso ocurría, sino de cuánto se iba a curvar en su teoría de la relatividad general. Y acertó de lleno en eso. ¿Veis en esta foto? Esta mancha negra, digamos, es la Luna. Lo que está detrás de la Luna es el Sol. Esto es un eclipse, el Sol está detrás de la Luna. ¿Veis? Esto es el halo, este halo que veis de brillante es la corona solar, lo que se llama la corona solar. Incluso se ve ahí una tormenta solar muy espectacular. Y gracias a que hay un eclipse, entonces ha oscurecido el cielo, veis también las estrellas de, en este caso, la constelación de Taurus. Bueno, pues se puede medir con aparatos específicamente para esto, cuánto se ha curvado la luz al pasar cerca del Sol, y como he dicho, la predicción de Einstein era la buena. Esa predicción hizo que Einstein se volviese mundialmente famoso. En 1919 salió en las portadas de la revista Time, como si hubiese salido en la televisión ahora, igual de famoso. Y bueno, y ya estaba en los medios de comunicación de entonces, muy presente en todo el mundo. ¿Qué otros éxitos tuvo la teoría de la relatividad general? Pues otros éxitos increíbles que ha tenido fueron las lentes gravitacionales, ondas gravitacionales, el corrimiento gravitacional hacia el rojo, la equivalencia de masa-energía, la relatividad del tiempo. No voy a explicarlos detenidamente porque nos tiraríamos aquí toda la noche, pero a lo mejor puedo hablar un poquito de lo que quiere decir el corrimiento gravitacional hacia el rojo de la luz. Veis aquí a la derecha una fotografía, por ejemplo, no una fotografía, sino un dibujo del Sol abajo y aquí la Tierra, ¿de acuerdo? Arriba. Un rayo de luz sale del Sol dirigido hacia la Tierra. La teoría de general predice que el color de ese rayo de luz cambia por el campo de gravedad. El rayo de luz siente la atracción del Sol y eso hace que cambie su energía, es decir, que cambie su color. Y entonces el rayo de luz que nosotros vemos es más rojizo que el que sale del Sol. Esa es una de las predicciones que se ha comprobado que es verdad. Por supuesto, la relatividad del tiempo es un hecho que también ha cambiado completamente el concepto de cómo entendemos la física e incluso de cómo entendemos la vida diaria. En la relatividad del tiempo, la teoría de Einstein predice que el tiempo es relativo, es decir, depende del observador. Si una persona se mueve, está en movimiento en una nave espacial, el tiempo pasa más despacio para ella que para una persona que no se mueve. Es un concepto totalmente antiintuitivo que nadie esperaba, pero que se ha comprobado también. Y que da lugar a paradojas divertidas, como la paradoja de los hermanos gemelos. Uno se monta en una nave espacial y se va de paseo, otro se queda aquí en la Tierra, y claro, el tiempo pasa más despacio para el que se va en la nave espacial. Entonces, ¿qué pasa al volver? ¿Es más joven que su hermano o no es más joven? Eso no se ha comprobado, pero está ahí, esa paradoja está ahí, y que el hecho de que el tiempo pasa más despacio en objetos en movimiento es cierto. Eso sí se ha comprobado. Otro éxito de la relatividad general son los agujeros negros, la predicción de agujeros negros o la matemática de los agujeros negros. Y esto ha sido recientemente comprobada. Nunca se había observado un agujero negro con un telescopio. Entre otras cosas es que si una cosa es negra es muy difícil verla. ¿De acuerdo? En el espacio. Pero esta foto, por lo menos los autores de esta foto, que la foto si la veis parece un donus, pero no es un donus, es un agujero negro. ¿Y por qué parece un donus? Pues porque el centro es un agujero negro, es un agujero, como los donuts. Y veis alrededor luz. ¿Esa luz de dónde sale? Bueno, ¿qué es un agujero negro? Un agujero negro es un material que se ha colapsado, ha caído sobre sí mismo, y que al caerse, al colapsar, genera una gravedad tan intensa que la luz no puede escapar. Entonces no se ve y por eso es negro el agujero. Por eso es negra esa estrella o esa masa, es negra porque como la luz no puede escapar de ella, está atrapada en su campo de gravedad, pues por eso es un agujero negro.
Alrededor de los agujeros negros hay una frontera que se llama el horizonte de acontecimientos, que si lo cruzas ya no vuelves a salir de ahí. Entonces es mejor no acercarse mucho a un agujero negro porque no sabemos lo que hay dentro. Y además es que no es posible saber lo que hay dentro porque no sale la información del agujero negro. El caso es que aquí veis, o por lo menos los astrónomos o astrofísicos que han hecho esta foto, piensan que lo que están viendo es el horizonte de acontecimientos. Están viendo la radiación que emite la materia al ir cayendo a ese agujero negro, pero antes de haber entrado en él. Por eso es una especie de rosquilla o de donus. Y esta es otra de las grandes predicciones. Bueno, pues la relatividad general tiene problemas y vamos a hablar brevemente de ellos. Uno de los problemas que tiene es que no se integra bien con la mecánica cuántica. No quiere decir que la mecánica cuántica sea más cierta que la relatividad general o al revés, simplemente que no casan bien juntas las dos teorías. Una es la teoría de lo muy grande, otra la teoría de lo muy pequeño, pero cuando se intentan encontrar en medio, no funciona. La realidad general también tiene problemas de singularidades, como por ejemplo el agujero negro. Nadie sabe lo que ocurre dentro de un agujero negro. La teoría de la relatividad general no puede describir esas cosas. Y luego está el problema de la materia oscura y la energía oscura, que está en todos los medios de comunicación ahora, y del cual vamos a hablar un poquito más después. La mecánica cuántica también ha tenido muchísimo éxito, proporciona predicciones increíblemente precisas. Por ejemplo, la dualidad onda-partícula, es decir, que la luz se puede comportar a veces como una onda y a veces se comporta como una partícula. El efecto fotoeléctrico, que usamos en las puertas de nuestros garajes, por ejemplo, todos los días. El efecto fotoeléctrico es que la luz, al impactar en un objeto, puede hacer que los electrones de ese objeto salgan despedidos y que genere una corriente eléctrica. Entonces, al generar esa corriente eléctrica, es lo que se llama el efecto fotoeléctrico. Por ejemplo, si tenéis un láser en vuestro garaje con una célula fotoeléctrica, al pasar por el láser, cortáis la luz que llega a la célula fotoeléctrica. A ver, creo que alguien ha vuelto a poner el micrófono en marcha sin querer. Y entonces, al interrumpir ese haz láser, lo que hacéis es que le dais una señal a la puerta del garaje para que automáticamente se pare. Un efecto muy importante que ha salvado muchas vidas en la Tierra, de morir aplastados por la puerta del garaje. La radiación de cuerpo negro, por ejemplo, también, no voy a entrar en eso porque es muy técnico, pero es una predicción increíble de la mecánica cuántica también. A ver, siguiente transparencia. La mecánica cuántica también tiene sus problemas. Tiene unos problemas filosóficos e interpretación enormes. Feynman dice que si uno piensa que entiende la mecánica cuántica, entonces es que no la entiende. Y tiene toda la razón. La mecánica cuántica es muy formal matemáticamente, pero se pierde completamente la intuición física cuando uno estudia mecánica cuántica. Einstein, que fue el iniciador, digamos, de la mecánica cuántica, no le gustaba. A él no le gustaba la mecánica cuántica. Y su famosa frase al respecto es que Dios no juega a los dados. ¿Él qué quería decir con Dios no juega a los dados? Es que la mecánica cuántica es una teoría estadística, no completamente determinista. Te dice que a lo mejor ocurre esto o a lo mejor ocurre lo otro, con un cierto porcentaje de probabilidad. Y él pensaba que la física era determinista. A él le gustaba que la física fuese determinista. Digamos, es una visión, Einstein tenía una visión mecanicista, que se llama. Que las cosas ocurren por una razón, unas condiciones iniciales y unas leyes que te llevan a eso. Entonces, por eso él decía que él no veía azar en las cosas que ocurrían en la física, ¿no? No le gustaba el azar, y entonces de ahí su famosa afirmación de que Dios no juega a los dados. Bueno, vamos ahora a hablar un poquito de observación versus especulación. ¿De acuerdo? Los seres humanos hacemos observaciones y esos son hechos normalmente incontrovertibles, son cosas que no se pueden discutir, en las que nos ponemos todos de acuerdo fácilmente. Y luego está la parte de especulación, en las que unos piensan unas cosas, otros piensan otras, pero
la potencia de la potencia de la ciencia es hacer una especulación que luego se pueda comprobar con una medida, algo que se mida, con algo que se observe. Entonces, si recordáis la foto del Hubble que os enseñé antes, de todas esas galaxias, si vais viendo cada una de esas galaxias con un telescopio y vais midiendo cómo se mueve, que se hace por medios espectroscópicos, es evidente que el universo se está expandiendo. Entonces, la imagen que se da, por ejemplo, es, imaginaros que nosotros estamos en esta galaxia que estoy señalando aquí. Y miramos a las galaxias de al lado y vemos que todas se están moviendo, se están alejando de nosotros, que es lo que vemos, que esas son las medidas que se hacen. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Una de dos, somos el centro del universo, y creo que no hay que ser tan creídos o tan no podemos tener esa impresión de ser el centro del universo, como por ejemplo ocurría en la Edad Media, pensando que la Tierra era el centro del universo. O somos el centro del universo y por eso todas las galaxias que nos rodean se alejan de nosotros, o lo que pasa es que el universo se está expandiendo y todos nos alejamos de todos y no estamos en ningún lugar privilegiado. Entonces, el universo se está expandiendo, eso es una cosa que hemos medido. Es una especie de, aquí veis un ejemplo, es una especie de pan de molde, una especie de pan de molde que está creciendo. Nosotros estamos por aquí en algún sitio de pan de molde, pero todo el resto de las galaxias o las partículas se están alejando de nosotros. ¿Cómo sabemos eso? Pues al observar el espectro de las demás galaxias, lo que vemos es lo que llamamos un corrimiento hacia el rojo, o lo que se llama un efecto Doppler. Aquí veis, por ejemplo, un espectro de una estrella, o de una galaxia, puede ser, no lo sé, aquí arriba, y esa misma galaxia sí se está alejando de nosotros. Las rayitas veis que están un poco corridas hacia la derecha. Es el mismo efecto que, por ejemplo, cuando vais por la carretera conduciendo y pasa una ambulancia o un coche de policía cerca, cuando se acerca a vosotros, la sirena suena un pelín más aguda, y cuando se aleja suena un poco más grave. Ese es el efecto Doppler. Cuando un objeto se acerca a vosotros, las ondas que llegan de sonido, en ese caso, se acortan y el sonido se agudiza. Y cuando se aleja la ambulancia, el sonido es más grave porque las ondas se van haciendo más largas. Bueno, pues ondas más largas, alejamiento, en la luz significa moverse hacia el rojo. Entonces, todas las galaxias que vemos a nuestro alrededor se están moviendo hacia el rojo. Se mueven, tienen un corrimiento hacia el rojo. Y la única explicación posible es que el universo se está expandiendo. Entonces, damos por bueno que el universo se está expandiendo. Pensamos que es una observación que no tiene lugar a dudas. Bueno, pues aquí veis, ahora hemos hablado de una observación que en principio no es discutible. El universo se está expandiendo. Ahora la cuestión es nuestra mentalidad humana sencilla y que no puede, digamos, pensar en cosas demasiado complejas. Claro, si todo se está expandiendo, ¿qué pasaba antes? Pues que era más pequeño, más pequeño, más pequeño, ¿no? Si vamos atrás en el tiempo, el universo era cada vez más pequeño, y la explicación más sencilla que tenemos para cuál es el origen del universo es, bueno, porque estaba todo concentrado en un punto. Es una explicación, sinceramente, hay que llamarla por lo que es una explicación burda. Es una explicación infantil, si queréis. Pero es que no tenemos una explicación mejor. Si ahora todas las galaxias se están separando las unas de las otras... ¿Se ve mejor? No, exactamente igual. En origen, si todas las galaxias están separando entre sí, en origen deberían estar todas juntas y apretujadas, ¿no? Bueno, pues eso es lo que llamo yo una especulación. Es la especulación estándar, es la explicación de la cosmología estándar, en la que están de acuerdo todos los científicos, pero no tenemos otra mejor. Y esta imagen que veis intenta un poco resumir la historia del universo. El Big Bang se mide, al observar las galaxias que son muy lejanas,
se puede medir que están a una distancia de unos 13.000 o 14.000 millones de años luz. Por lo tanto, ese fue el origen del universo. Y veis aquí que especulación, que hubo unas fluctuaciones cuánticas de esa masa enorme primigenia, o huevo cósmico, como lo queráis llamar, que explotó y que dio origen, después de un periodo que se llama inflacionario, que también es un parche dentro de las teorías del origen del universo, después del periodo inflacionario, que es una expansión muy rápida de ese huevo cósmico, dio lugar a lo que se llama el fondo cósmico de microondas, otro de los grandes descubrimientos de la física observacional, de la cosmología observacional, y luego ya se fue expandiendo el universo, se fueron formando estrellas, cúmulos, galaxias, etcétera, hasta como conocemos el universo de ahora. Pero veis que es una explicación, a pesar de toda la matemática y toda la física que hay detrás, es una explicación bastante infantil. Aquí veis una foto del fondo cósmico de microondas. La he puesto porque esta foto ganó un premio Nobel. No es fácil de explicar exactamente lo que se ve aquí, pero para que os hagáis una idea, es una especie de mapa de temperaturas. Cuando veis el universo, por ejemplo, la foto que os he enseñado antes del Hubble, se veían muchas galaxias, pero también se ven huecos negros entre las galaxias. Bueno, pues si apuntáis con telescopios en la longitud de onda adecuada, podéis medir cuál es la temperatura de ese fondo. Ese fondo son los confines del universo, ahí no hay nada. Son los confines del universo, lo que quiere decir que estáis viendo cómo era el universo en su inicio. Y esto es un mapa de temperaturas, digamos, que cubre todo el cielo entero. Y donde está rojo, pues hace calor, y donde está azul, hace frío. Lo que pasa que la diferencia de temperatura entre el rojo y el azul son solo 20 microkelvin, o lo que es lo mismo, 20 millonésimas de grado. Es decir, el fondo cósmico tiene una temperatura increíblemente uniforme, muy baja, por cierto, 2,7 grados Kelvin, que es 271 grados bajo cero. ¿Vale? Se hace mucho frío ahí afuera. Si vais al espacio interestelar, hay que ir bien abrigados. 271 grados bajo cero no los aguanta cualquiera. Pero lo que es increíble es que si miráis al norte o si miráis al sur, la temperatura es la misma y la distancia entre esos dos puntos es de 13.000 millones de años luz. ¿Cómo puede ser que la temperatura sea la misma en una distancia tan grande? Entonces, lo que quiere decir es que esos dos puntos, antiguamente, hace mucho, seguramente estaban muy cerca. Por eso tienen ahora la misma temperatura, porque tienen el mismo origen. Y este fondo cósmico de microondas es, digamos, una especie de confirmación para los científicos. Les hace a los científicos sentirse bien. Es decir, pues justamente lo que predice la teoría del Big Bang es que la temperatura del fondo cósmico debería ser muy uniforme, que es lo que se ha observado. Es un apoyo más para la teoría del Big Bang, a pesar de que es una teoría sencilla e infantil, pero es una teoría bastante buena, que hace predicciones y se pueden medir. ¿Cuáles son los grandes problemas de la física actual? La física tiene muchísimos problemas, como todos los ámbitos de la vida. Una observación del telescopio Hubble es que la expansión del universo se acelera. Eso se ha descubierto hace poco, relativamente pocos años. Nadie se lo esperaba y ha cambiado completamente el panorama de la física. Hasta el punto de que ahora mismo la materia que vemos con nuestros telescopios, con nuestros ojos, supone solamente, según las teorías actuales, supone solamente el 5% del universo. El 95% del universo no sabemos dónde está. Se nos ha perdido. No sabemos cómo justificar el 95% del universo. O sea, esto es una crisis en toda regla de las teorías. Entre otras cosas, la materia oscura, que suponen que es el 27% de la materia que tenemos perdida, que no sabemos por dónde anda, la teoría necesita esta cantidad de materia para que el universo se pueda mantener en el equilibrio que está. No es un equilibrio, pero
pues para que se pueda mantener el equilibrio que está. Y luego está la energía oscura, que nadie sabe lo que es, que la teoría la necesita, pero en realidad nadie sabe de qué se trata. Si son partículas, si son fotones, si son ondas electromagnéticas, nadie tiene ni idea de lo que es. Entonces, pero la teoría necesita esta energía oscura. En particular, la relatividad general necesita esta energía oscura para dar como resultado que el universo se acelera. Seguramente sí que conocéis la historia de Einstein cuando él dijo que había cometido el mayor error de su vida. Él formuló la teoría de la relatividad general, pero él la formuló, él escribió unas ecuaciones que él pensaba que eran las que funcionaban. Y luego probó las ecuaciones y vio que sus ecuaciones no respondían a las observaciones. En particular, él en 1915, todo el mundo pensaba que el universo no se movía, que no sabían que había expansión, no sabían que el universo se expandía. Entonces tuvo que añadir un término raro a su ecuación para un término extra para equilibrar, porque él en sus ecuaciones de las soluciones sabía que el universo estaba en expansión, pero ellos no sabían que el universo estaba en expansión, pensaban que el universo estaba quieto. Entonces añadió este término extra y luego en los años 40 o así se descubrió, los hermanos Penzias descubrieron que el universo en realidad estaba en expansión. Y Einstein se dio cuenta, vaya, yo añadí este término pensando que el universo era estático y me equivoqué y lo llamó el mayor error de su vida, el añadir ese término. Bueno, pues si ahora Einstein puede vernos desde el cielo, estará totalmente revolucionado, porque ahora resulta que su término que él consideraba el mayor error de su vida ha vuelto a aparecer, porque ahora el telescopio Hubble dice que el universo no solamente está en expansión, sino que se acelera, que la expansión se acelera, y nadie sabe explicar por qué. Y la única forma de explicar por qué es añadir, perdón, a ver que me ha salido aquí una cosa en la pantalla. A ver si consigo quitarlo. Ahora. Bueno, pues eso, que si hay un problema de un 95% de la masa que no conocemos, quiere decir que el universo no lo estamos entendiendo bien y hace falta una teoría nueva, quizás revolucionaria, o a lo mejor reinterpretar las observaciones. Muy bien, más problemas de la física actual. La teoría de supercuerdas es una teoría que intenta juntar la mecánica cuántica y la relatividad general y resumirlas en una única, y es muy altamente especulativa, muy matemática, y en broma muchos científicos dicen que la teoría ni siquiera está mal. Aunque pueda parecer de broma esa afirmación de que ni siquiera está mal, va directamente al corazón del problema, y es que en ciencia, y esto hace referencia a un problema de filosóficos científicos de lo que se llama la falsabilidad. ¿Cuándo una teoría es científica y cuándo no es científica? Bueno, pues Bertrand Russell, un famoso filósofo, explicó que una teoría es científica cuando es falsable. Y si no, no es científica. Por ejemplo, luego voy a dar un ejemplo, pero si no podemos demostrar que la teoría está mal, no es una teoría científica. Entonces, cuando los científicos, algunos científicos dicen que la teoría de supercuerdas ni siquiera está mal, lo que están diciendo en el fondo es: esto no es ni siquiera una teoría científica, a pesar de toda la matemática y de todos los catedráticos de física que están involucrados en ella y que han generado toda la escuela. ¿Hay certezas absolutas en la ciencia? Bueno, pues todos pensamos que sí, ¿no? Que hay certezas. Sí, hay certezas, pero hay muy pocas. Una certeza para mí incontestable: la Tierra no es plana. Espero que nadie en esta audiencia me lo discuta, eso de que la Tierra no es plana. Creo que es una cosa claramente demostrada. Es verdad que hay un grupo que se llama terraplanistas, por cierto, con sede en Estados Unidos, algunos de ellos, y no sé si habéis leído en las noticias hace poco que el jefe de los terraplanistas construyó un cohete para demostrar
que la Tierra era plana, se montó en su cohete y como no sabía mucho de ciencia, podéis imaginar lo que pasó cuando se subió al cohete y lo disparó. Ahora ya no está en la Tierra con nosotros, el jefe de los terraplanistas. Bueno, lo que quería con esta transparencia y con la broma ahí de Dumbo volando, que veis a la derecha, el elefante volando, es que en la ciencia hay cosas que no puedes demostrarlas. Son cosas indemostrables. Hay verdades que son obvias que la ciencia no puede demostrar. Por ejemplo, una verdad obvia, como los elefantes no vuelan, es una verdad indemostrable para la ciencia. No se puede demostrar que los elefantes no vuelan. Es triste, pero es así. La ciencia no tiene el poder de demostrar que los elefantes no vuelan. Para la ciencia es muy fácil demostrar que los elefantes vuelan. Simplemente, si vemos un elefante volando, ya lo hemos demostrado. Pero demostrar que los elefantes no vuelan es mucho más difícil. De hecho, es imposible. No se puede demostrar que los elefantes no vuelan. ¿Por qué? Porque yo puedo coger un elefante, tirarlo por un precipicio y decir, vaya, no ha volado. Pues que los elefantes no vuelan. No, no es que los elefantes no vuelen. Es que ese elefante que yo he elegido no vuela. Puedo coger otro elefante, puedo coger 100 elefantes, tirarlos todos por el precipicio. Si ninguno vuela, ¿puedo decir que los elefantes no vuelan? Pues no. Incluso si cojo todos los elefantes que encuentro en la Tierra y los tiro todos por el precipicio, incluso así no habré demostrado que los elefantes no vuelan, porque no sé si se me habrá escapado alguno, se ha escondido debajo de una roca o debajo de un árbol y no lo he pillado. Entonces, para creerme que los elefantes no vuelan tengo que fiarme de mi intuición, no es una verdad científica. Es simplemente mi intuición me indica que los elefantes no vuelan porque he tirado varios elefantes por un precipicio y no he conseguido que vuelen ninguno. Pero no he demostrado fehacientemente que los elefantes no vuelan. Fijaros que la ciencia no tiene tanto poder como parece. ¿De acuerdo? En fin, bueno, pues después de esta filosofía científica, voy a pasar muy rápido por esto porque ya llevamos casi una hora de charla y no quiero aburriros mucho, solo un poco. Entonces, el recorrido rápido por las misiones de la NASA, hablamos un poco de los extraterrestres y ya hemos terminado. Y de estas misiones seguramente me voy a saltar casi todas. La nave Cassini es una nave dirigida por Southwest Research Institute, mi instituto, que fue una visita a Saturno. Y en particular, yo tuve la posibilidad de trabajar en la investigación que hizo la nave Cassini en la luna de Encélado. ¿Veis aquí una luna? ¿Veis aquí otra vez Saturno y aquí los anillos? Aquí veis la luna de Encélado. Pues esta luna, la nave Cassini mandó unas fotografías espectaculares de la luna. ¿Veis aquí a la izquierda la luna? Encélado, pero la veis que está bastante agrietada. Y aquí a la derecha veis una especie de géiseres. La luna tiene géiseres. Son chorros de polvo que salen disparados hacia el cielo. La nave Cassini sobrevoló estos chorros de polvo y yo, por ejemplo, estuve en el equipo que dio una explicación de cuál era la composición de estas nubes de polvo y de cómo yo ayudé a la interpretación de las medidas que daba el instrumento. Otra misión que mi instituto está llevando a cabo ahora mismo es la misión Juno, que es a Júpiter. Aquí veis unas fotos muy bonitas de Júpiter, con la famosa mancha roja o mancha de café. Es muy pequeñita esa mancha, solo mide 3 veces el tamaño de la Tierra. Y veis aquí una aurora boreal espectacular en Júpiter. Estas dos fotos no han sido tomadas por la nave Juno, sino por el telescopio Hubble. La nave Juno, su misión era sobrevolar. Las imágenes que conocemos de Júpiter son las que veis aquí, del Hubble, con las nubes y la tormenta roja, pero nunca se había visto Júpiter como era Júpiter en los polos. Y la nave Juno nos ha mostrado los polos que los veis aquí. Y veis que se ven muchas tormentas, muchísima actividad y huracanes muy grandes y mucha actividad tormentosa en los polos de Júpiter. La misión DART, en la que estamos trabajando actualmente, yo soy parte del equipo científico de esta misión, se va a lanzar en el 22 de julio de 2021 y va a visitar los asteroides que se llaman Didymos y Didymoon. Y aquí hay una pequeña película que podéis ver en qué va a consistir la misión. Vamos a mandar una nave
y que se va a estrellar contra uno de los asteroides. Bueno, pensaréis, jolín, qué destructivo, ¿por qué vais a dañar el asteroide? Bueno, pues uno de los grandes temores que tienen no solo los científicos, sino también los políticos, es que un asteroide nos caiga en la cabeza y destroce la Tierra o destroce parte de la Tierra. Entonces, una forma de aprender cómo desviar esos asteroides es experimentar antes. Ahora mismo, los cálculos que hacemos de cómo desviar asteroides que vienen a la Tierra no son muy buenos porque no conocemos cómo se comportan esos asteroides, no conocemos el material de los asteroides. Entonces, esta misión lo que va a hacer es impactar el asteroide y medir la deflexión, medir cuánto hemos conseguido desviar el asteroide con el impacto. Para eso, y con eso vamos a poder corregir nuestros modelos por ordenador para que en un futuro, ojalá no ocurra nunca, pero en un futuro, si viene un asteroide dirigido hacia la Tierra, podamos hacer algo más que mandar una bomba atómica, una bomba atómica es una forma de destruir un asteroide, pero una bomba atómica es una forma muy peligrosa de destruir un asteroide. Primero porque a nadie le gusta lanzar en un cohete una bomba atómica, por si ocurre algo que no debía ocurrir. Y segundo, porque no sabemos si la bomba atómica puede romper el asteroide en muchos trozos y luego en vez de un meteorito que viene hacia la Tierra, resulta que vemos 10. Entonces, una forma de desviar un asteroide o un meteorito que viene hacia la Tierra es con un impacto. Y esto del mundo metálico de Psyche lo voy a saltar porque ya no quiero aburriros más, pero bueno, esta misión es simplemente, se va a lanzar en 2022, también participo en esta, y es visitar un mundo que es de hierro. Se supone que es un mundo en el que un planeta que ha perdido el manto y lo que tiene expuesto es hierro, como el núcleo de la Tierra. Hay vida inteligente en otros planetas. Muchos dirían, pero si no hay vida inteligente en este planeta, ¿cómo va a haber en otros, verdad? Y en un libro que he leído recientemente también había una afirmación graciosa. No hay una definición inteligente de inteligencia. También es verdad eso. Bueno, hay vida inteligente en otros planetas. Todos conocemos el fenómeno ovni, gente que ha visto ovnis o que sale en la tele diciendo que ha visto ovnis. Lo cierto es que no hay unas pruebas sólidas de que los extraterrestres estén con nosotros. O sea, pues, cuando se aparecen, no se aparecen en la Plaza Mayor en España o no se aparecen en Central Park en Nueva York. Si aparecen a unas pocas personas de forma muy limitada, etcétera. La realidad del fenómeno ovni es probablemente los ovnis sean combinación de varias cosas, sean combinación de proyectos secretos, de naves espaciales o de aeronaves, de las cuales el gobierno no puede hablar. Y la gente las ve, dice ¿qué es eso? Y nadie responde, pues porque son proyectos secretos. Por ejemplo, un proyecto interesante fue en los años 50-60, uno de los proyectos de naves, aviones que volaban, aviones estratosféricos. Es muy interesante que un avión vuele muy alto porque puede espiar, si vuela muy alto puede espiar a la Tierra. Y nadie le ve y nadie lo puede derrumbar. Entonces, para el ejército americano, para la Fuerza Aérea Americana es muy interesante, para todos los demás países igual, tener aviones que vuelen muy, muy alto, no como los aviones comerciales, que vuelen a 20 o 30 kilómetros. Pero ¿qué pasa si algo va mal? ¿Puede saltar el piloto del avión o no puede saltar cuando está a 20 kilómetros de altitud o 30 kilómetros de altitud? Bueno, pues esas cosas hay que experimentarlas y probarlas. Y el capitán Joseph Kittinger fue uno de los que probó en esos años a saltar de un avión, en realidad un globo, desde una altura de 20 o 30 kilómetros por encima de la superficie de la Tierra. Las cosas fueron mal, no se mató, pero casi, pero surgió toda una leyenda alrededor de ese accidente porque el ejército americano no quería hablar de ello. Entonces la gente empezó a decir que por qué tanto secretismo, y al final la gente se pensó que era un extraterrestre, que una nave espacial extraterrestre se había chocado, había un extraterrestre herido y lo habían guardado en el área 51 famosa de una de las bases en Nuevo México. Entonces, el fenómeno ovni probablemente sea una combinación de esto, naves espaciales secretas y también fenómenos atmosféricos que no conseguimos entender bien. En resumen, no hay pruebas de que extraterrestres estén entre nosotros. Ni siquiera hemos conseguido pruebas de que los extraterrestres estén
fuera de la Tierra. Hay un programa que se llama Programa SETI, en el que contribuí un poquito prestando mi ordenador para hacer cálculos, y que consiste en escuchar toda la comunicación, toda la radiación que viene de otras estrellas lejanas. Y si los extraterrestres tienen televisión o radio o algo, a lo mejor podríamos recibir alguna de esas emisiones. Pero no hemos conseguido, después de muchos años, creo que este programa lleva más de 20 años en marcha, hasta el momento no se ha conseguido nada. No sé si habéis visto la película Contacto en español, pero habla de esto, del programa SETI y de una supuesta civilización que se pone en contacto con nosotros. Hasta ahora no hemos recibido señales que parezcan ser de vida extraterrestre. ¿Hay vida extraterrestre, hay vida inteligente en otros planetas? Bueno, pues esta es la última transparencia, ya lo prometo. Un científico llamado Dr. Frank Drake en 1960 intentó estimar el número de civilizaciones que hay en la galaxia, lo llamo N. Es la única ecuación que hay en esta charla. Así que espero que no ocurra como decía Stephen Hawking, que cuando pones una ecuación en un libro, la venta se divide por 2. Aquí espero que no se me vaya la mitad de la audiencia de repente. Entonces, a ver, perdón. Entonces, el número de civilizaciones de la galaxia, él dijo, lógicamente, depende del número de estrellas. Cuanto más estrellas hay en el universo o en la galaxia, más civilizaciones habrá. Entonces lo puso como factor, el número de estrellas. Y luego puso como segundo factor, la fracción de planetas, es decir, cuántas de esas estrellas tienen planetas. A lo mejor la mitad de las estrellas tienen planetas y la mitad no. Pues esa mitad que no tiene planetas no puede generar vida, porque la vida no se puede generar en una estrella a 5.000 grados de temperatura. Entonces, puso este factor. Ahora se sabe que la mayoría de las estrellas tienen planetas. En 1960 no se sabía. De esos planetas que surgen, no todos pueden sustentar la vida. Entonces, puso el número de planetas que pueden por estrella que pueden sustentar vida. Por ejemplo, en Plutón es difícil que haya vida porque hace mucho frío. O en Mercurio es difícil que haya vida porque hace mucho calor. Entonces, hay una zona ahí, una zona buena, digamos, donde puede surgir la vida, que es afortunadamente donde está la Tierra, donde estamos nosotros. Incluso aunque en un planeta pudiese surgir vida, a lo mejor no surge, o a lo mejor sí. Entonces, este factor, el siguiente, lo que tiene en cuenta es la fracción de planetas en los que efectivamente se desarrolla la vida, siendo posible que se desarrolle. El siguiente factor es, bueno, hay vida, pero a lo mejor no es inteligente. Por ejemplo, en la Tierra había vida, pero no era inteligente, digamos, inteligente como para crear una tecnología. Si ahí fuera hay vidas que no han creado tecnología y no se pueden comunicar con nosotros, pues en realidad es casi como si no vamos a llegar a comunicarnos nunca con ellos, entonces como si no estuvieran. Entonces nos interesamos solo por aquellos planetas que generan vida y que además es vida inteligente, y el siguiente factor, y además que generan la tecnología para comunicarse, por ejemplo, con radio, con ondas de radio. Y luego el último factor es el más curioso de todos, y es, bueno, puede ser que sea un planeta donde haya vida y que sea vida inteligente, que ha desarrollado una tecnología. Bueno, pero ¿y si la vida inteligente, lo normal es que se autodestruya? Simplemente en una guerra mundial, todo el mundo tira bombas atómicas y se acaba con la vida dentro de ella. Entonces, esto tampoco es muy, muy útil, en el sentido de que, claro, pues si la tendencia natural de la vida en los planetas es que desaparezca, pues no va a haber muchas civilizaciones en la galaxia. Bueno, pues teniendo todos estos factores en cuenta, Frank Drake estimó que en nuestra galaxia debería haber 50 civilizaciones. Como dirían los jovencitos de ahora, se tiró un triple, la verdad, porque ese número es muy difícil de estimar. Entre otras cosas, este factor, por ejemplo, fracción de los planetas en los que se desarrolla vida, es que en realidad no tenemos ni idea de cuánto vale ese factor. No sabemos si este factor vale 1 o si vale un 0, seguido de 100 ceros o 1000 ceros 1. No lo sabemos. Y dependiendo de este factor es posible que no haya ninguna otra civilización en el universo. Nosotros seamos los únicos. Sí, ya sé que a lo mejor es
un poco egoísta o ambicioso, no egoísta, sino un poco pretencioso, habría que decir, ¿no? Pensar que somos los únicos seres en el universo. Pero este factor, si es suficientemente pequeño, a lo mejor hace que este n sea 1. Entonces, la realidad es que esto es una ecuación muy bonita, un intento loable, pero que no es fiable ni da nada razonable, no da una estimación razonable. Pero bueno, es una forma de pasar el tiempo, más que nada. En fin, os he mentido, no era mi última transparencia anterior. La última son las conclusiones y os las voy a dejar que las leáis y abrir los micrófonos, ya no quiero cansaros más. Así que si queréis hacerme alguna pregunta, muchas gracias por estar atentos y ahora creo que podéis abrir los micrófonos si queréis hacer alguna pregunta a alguien. Sidney, Sí. soy Beatriz. Mi primer nombre es Hola, Clara. ¿Cómo te va? Beatriz, ¿qué tal? Qué alegría verte. Tanto tiempo. Mira, hace poco escuché que este universo no es el único que existe, sino que hay otros universos. Así que para tener más confusión en la mente, que hay muchos universos. Sí, la teoría de los multiversos es una de las consecuencias de la teoría de supercuerdas. Sigue, Beatriz. Sí, bueno, por eso te digo, es una cosa... La teoría de los multiversos es muy atractiva, pero tiene un problema del que he hablado yo, y es que no es falsable. No podemos demostrar Claro. si hay universos o no, porque nosotros estamos dentro del universo que estamos. Entonces, Claro. ni siquiera podemos elevarlo al nivel de teoría científica. Es una especulación. Claro, claro. Pero en la física eso es lo que existe. Muchas cosas que no se pueden, digamos, comprobar, porque ahí está la diferencia entre la física de Newton y la quantum physics. Hay cosas que tardan mucho en demostrarse, pero hay cosas que existen aunque no se puedan demostrar. Y hay cosas indemostrables, efectivamente. Exactamente. Pero no significa que no existan. No significa que no existan, simplemente son indemostrables. Exacto, esa es mi conclusión. Es un tema muy interesante. Muchas gracias por compartirlo, Sidney. Por supuesto, perdón por alargarme un poco más de lo razonable, de lo sano para las mentes. Acerca de cosas demostrables, tenía una pregunta: si las reglas de las leyes de física son uniformes a través del universo o no se sabe. No sé si entiendo bien tu pregunta, Roberto. Creo que quieres decir si las leyes de física se pueden demostrar. Las leyes de la física, como la ley... Quiero decir, si las leyes de física son uniformes a través del universo, o no se podría deducir eso. O es, Bueno, ¿es una cosa cierta o es nomás? Lo que me imagino, si las leyes de física se observan aquí en esta parte del universo, van a ser iguales que en el otro extremo. Es una muy buena pregunta. Entonces, por supuesto, no podemos ir y medir ahí. Se asume que es así, que las leyes son universales. Pero sí que podemos medir cosas. Entonces, por ejemplo, medimos, por ejemplo, lo que vemos de las galaxias y las estrellas cercanas son lo que llamamos el espectro. Y vemos que parece que el comportamiento de por ejemplo, los elementos químicos es igual aquí que ahí, porque vemos el espectro de hidrógeno, sodio, etcétera, en otras galaxias, y es lo mismo que lo que vemos aquí en la Tierra. Vemos el movimiento de objetos y parece que el movimiento, hasta donde sabemos, parece que obedece las mismas leyes de la gravitación que aquí, con todas las salvedades que quieras, porque ya te he dicho que ya he explicado que hay muchas cosas que la física no sabe. Pero asumimos que es así. De hecho, esa fue una de las frases más famosas de Einstein. A Einstein le encantaba decir chascarrillos y estas cosas, ¿no? Una de las cosas que le encantaba decir a Einstein es: una de las cosas más inexplicables del universo o del mundo es que el mundo es explicable.
Que entonces él pensaba que sí, que las leyes de la física son universales. Y es la asunción y funciona bien en la Tierra, lo que funciona en el polo norte de la Tierra, funciona en el polo sur de la Tierra. Sabemos que en Marte, Júpiter, Saturno también funciona porque hemos mandado naves espaciales ahí y la gravedad sigue funcionando igual, conseguimos que las naves se posen y que no se estrellen. Es decir, que hay naves que están más allá del sistema solar y las cosas que se observan es que sí, que la física funciona ahí. Bueno, una de las cosas que asumió es que la velocidad de la luz es constante a través de todo el universo, ¿verdad? Es cierto, la velocidad, sí, esa es una de las grandes asunciones de Albert Einstein, que también es una observación empírica. La velocidad de la luz no depende del sistema en el que la estés observando. Es, digamos, la base de la relatividad especial. Y es una de las observaciones más importantes que traía de cabeza a los científicos porque esa observación iba totalmente en contra de las leyes de Newton. Entonces, el hecho de que la velocidad de la luz es constante sin importar desde dónde se vea, si estás en movimiento o no, eso es una observación científica, un hecho científico. Se ha medido y se ha observado con mucha precisión. Y él lo asumió dentro de su teoría, como cierto. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Estás hablando de que podemos mandar una nave para intervenir con un meteorito, pero la nave tiene que ser gigante o una bombita va a hacer gran cosa. No hace falta que sea muy grande. Puede ser una nave normal y empujamos el meteorito lo suficiente, un poquito, lo suficiente para moverlo un pelín para que falle en su trayectoria hacia la Tierra. Cuando un objeto está muy lejos, no hace falta darle un golpe muy fuerte para desviarlo un poquito. Sí. Interesante. Muy interesante. Qué lindo. Sidney, interesante charla, ¿eh? Nos has hecho pasar, cuando menos desde mi punto de vista, una hora muy, muy interesante. Oye, el otro día escuché en una charla de unos astrónomos hablar de un concepto que le llaman unicidad. ¿Qué podrías abundar al respecto? Unicidad. Pues yo me imagino que se refieren a lo que he hablado antes. Me imagino que el contexto es la teoría del todo. Como seres humanos que somos muy ambiciosos y queremos resumir todas las teorías de la física, si es posible, en una única ecuación, de la que se derive todo, el comportamiento de las galaxias, de los agujeros negros, de los átomos, de los entes biológicos. Por supuesto, esa ambición es una utopía, pero la teoría de supercuerdas es una de esas utopías que intenta conseguir la unicidad, que todas las teorías se unifican en una. De momento, de forma infructuosa. Einstein lo intentó. Después de hacer la teoría de la relatividad general, todo su trabajo se centró en la gran teoría unificadora. Pero murió sin conseguirlo 40 años después de que saliese su teoría de la relatividad general. Y esos son muchos años para una persona bastante inteligente pensando sobre el tema, y no lo consiguió. Así que tiene pinta de ser un problema bastante complicado. Bien, gracias. Sí, buenas noches, hola David. Hola, David. Otra observación. Sí. Cuando estaba mirando el diapositivo de las galaxias, no de las galaxias, del zodíaco, es interesante notar que no hay 12 símbolos en el zodíaco, sino 13. Sí, es verdad. Sí. He oído una vez una charla aquí en San Antonio, en el observatorio del San Antonio College, que probablemente la razón por la que hay 12 símbolos en el zodíaco es no le gustaba el número 13, que sería
considero mala suerte, pero Mala suerte, sí. probablemente. Gracias, no sabía ese detalle. Sydney. Ah. Sydney. ¿Cuál es? ¿Sí? ¿Me oyes? ¿Quién habla? Antonio. David. Hola, David. A ver, Sidney, habla David. Nada más una pregunta. ¿Qué ha pasado con aquellas ondas que Estados Unidos lanzó allá por los años 70? Entre ellas está el Viking, Magallanes, recuerdo que está el Voyager, en fin, ¿qué ha sido de ellos? Perdona, ¿qué es lo que lanzó Estados Unidos en los años 70? ¿Son naves espaciales? Sí, lo que le llamaban las ondas. Sí. Y que Las tienen ondas normalmente se usaron durante un tiempo, por ejemplo, estás hablando de los años 70, que es cuando, por ejemplo, se lanzó el Skylab famoso. Y esas naves al final acaban cayendo de nuevo a la atmósfera terrestre y se queman. Bueno, sí, pero hay unas que mandaron allá, no sé, hasta Plutón. Estás hablando de Pioneer. Sí, o sea, estaban, por ejemplo, el Magallanes, Viking. Las Viking fueron las que aterrizaron en Marte, pero las Pioneer son las que fueron fuera del sistema solar. De hecho, una de ellas todavía sigue funcionando y sigue mandando datos a la Tierra. Ya ha salido, una de esas naves ha salido fuera de los confines del sistema solar. Y está mandando datos por primera vez de fuera del sistema solar. Cosa increíble. Son naves que han tenido una vida larguísima gracias a que tienen una batería, consiguen su energía con una batería de plutonio. Entonces no se acaba casi, vamos, tarda muchísimo en acabarse. Lleva pues 40 años funcionando. Pues sigue mandando datos. La Pioneer 2 creo que sigue mandando datos. Ok, de acuerdo, muchas gracias. Sydney. ¿Sí? Soy Antonio, ¿me oyes? Sí, te oigo, Antonio, ¿qué tal? Oh, muy bien, ¿y tú? No es ninguna pregunta, realmente es un comentario a lo que dice de la teoría de la relatividad y la física, la teoría cuántica. En la mente humana hay un problema. Para mí el universo es tan fascinante como el cerebro humano, la cognición, que es mi área de... Totalmente. Pero hay siempre un problema en toda la ciencia, está el aspecto humano y nuestro entendimiento de la naturaleza humana, lo que es el pensamiento humano. Y siempre me he preguntado si en todas estas teorías no se adolece siempre del mismo defecto, es decir, como humanos, y yo creo que la necesidad de, la noción de Dios surge de ese mismo deseo de encontrar un origen último a todo, es decir, la relación de causa y efecto es siempre unívoca, es una causa para un efecto. Nunca percibimos la posibilidad de dos causas diferentes dando un efecto, o la suma de causas. Entonces me pregunto si todas estas teorías del universo no adolecen de esa carencia o esa necesidad humana de tener esa relación siempre unívoca de causa y efecto. Podemos aceptar la idea de Dios a veces siempre, pero no podemos aceptar la idea de algo que no sea Dios existiendo eternamente, sin principio y sin final. Entonces, por ejemplo, el Big Bang parte de la misma idea, tiene que haber un origen. Mi cuestión es si la física... Creo que Einstein era un pensador muy original, pero no sé si la física ha dado otro pensador original en ese sentido. Es decir, bueno, no tiene que haber un origen único para el universo. Sí, la mecánica cuántica en principio, en parte es una respuesta a eso. Quiere decir que no hay una causa que genere un efecto en la mecánica cuántica. Pero de todas maneras, lo que sí es cierto es que somos seres humanos. Lo que nos importa es cuál es el deseo de verdad del ser humano. Lo que queremos conocer el futuro. Porque tenemos miedo, ¿no? Tenemos miedo del futuro. Queremos conocer el futuro. Y la ciencia ha demostrado que es una herramienta razonable. No es perfecta. Es una herramienta razonable, donde si tú tiras una piedra, sabes dónde va a caer más o menos. Si mandas una nave, más o menos sabes que va hacia Júpiter.
Entonces, ha resultado útil y se toma desde ese punto de vista práctico. Estas leyes nos ayudan a saber qué va a ocurrir en el futuro. Es una especie de bola de cristal. Pero que por supuesto hay mucho más de lo que decimos en esas leyes que no conocemos. Digamos que el ser humano sabe muy poquito. Y en el caso del cerebro es el ejemplo más patente de todos, en la que la ciencia no sabe prácticamente nada de lo que ocurre ahí dentro. Tanto como del universo. Casi no te hace... 5% más. Entonces, falta mucho por hacer, mucho por descubrir, y espero que, bueno, la gente se anime, pues eso, a seguir investigando o filosofando o ayudando a conocer mejor. Pero lo que te quería decir simplemente que el cerebro humano tiene, aunque tenemos la capacidad de abstracción, obviamente, una vez que desarrollamos ciertos conceptos, la capacidad de hacer acción se hace mucho más difícil. Y sí, claro. La ciencia se adolece de esa capacidad. Por supuesto. Es más inflexible, quieres decir, ¿sí? Con el tiempo. Muy bien. Por eso hay que hacernos budistas. O interesarse en la metafísica. La metafísica da muchísimas respuestas a estas cosas que no son probadas por la ciencia de este planeta. Lo bueno es que cada uno tiene que buscar su camino. Exactamente. No es obligatorio para nadie. Eso es lo interesante. Sí, por lo menos hasta ahí tenemos la libertad, hasta ahora. Lo que funcione para uno. Sidney, ¿admites una pregunta más? Soy Daniel. Sí, ¿qué tal? No sé si es la misma pregunta que ya os he dicho antes, pero ¿qué es la teoría de cuerdas? Si no es lo mismo que la teoría de las supercuerdas que se ha mencionado antes. Y aunque sea una teoría fallida o no exitosa todavía, ¿nos puedes dar una definición de andar por casa para los profanos como yo? Sí, la teoría de cuerdas y de supercuerdas, al final, la teoría de supercuerdas es una evolución sobre la teoría de cuerdas. Que conste que yo no soy experto en esta y lo que te voy a contar son cosas, digamos, que he leído de andar por casa, ¿vale? La teoría de supercuerdas mejora la teoría de cuerdas porque introduce lo que se llama la supersimetría. ¿Qué es lo que quiere decir? Eso no tengo ni idea. La cuestión es, ¿por qué se llama teoría de cuerdas? Porque matemáticamente las entidades que se manejan son entidades de una dimensión. Y una dimensión es lo que se entiende por una cuerda. Son cuerdas que vibran. Por eso se llama teoría de cuerdas. Digamos que toda la matemática gira alrededor de cuerdas vibrantes. Ya te he dicho que esta teoría está muy desconectada de la realidad y es muy matemática. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir todo eso? Pues yo no tengo intenciones de pasar 10 años de mi vida intentando entenderlo. Solo sospecho que es una teoría muy especulativa y que no va a llevar a ninguna parte después. Lleva ya probablemente lleva como 30 años de desarrollo ahora mismo. Y la verdad que ha sido útil en el sentido de que ha desarrollado muchísimo la matemática. Sorprendentemente no ha dado respuestas en la parte de la física, pero ha desarrollado todo un cuerpo matemático muy importante que sí que ha dado sus frutos dentro de la matemática. No sé si con eso respondo a tu pregunta, pero tampoco sé si tengo mucho más que decir al respecto. Ya, sí, gracias. Sidney, yo tengo una pregunta, bueno, una pregunta. Soy Elizabeth Schwartz. Mi difunto marido, él tiene 11 años de haber fallecido, pero hará unos 15 años que trabajó con la NASA directamente. Él fue el ingeniero, había muchos otros, muchas personas en el proyecto SOFIA, o sea, the Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy, de SOFIA. Y unos 5 años después de que había fallecido, me llamaron de la NASA para ver si podían comunicarse con él. Claro que les expliqué que había muerto, que había fallecido,
pero querían agregarle o seguir con el proyecto del Sofía. No sabes es algo de eso, si lo siguieron, qué es lo que siguieron, si hubo un proyecto 2, porque mi marido y uno de sus, he was an aerospace engineer, teníamos la Schwartz Engineering, y uno de sus, una de sus ingenieros muy brillante y él fueron los dos que pertenecieron a este proyecto. ¿No sabes si sigue existiendo? Sofía. Interesante, no, sé que hay varios proyectos en tema de infrarrojos, pero yo no he estado involucrado en ninguno de ellos. Consistía consistía en montar un telescopio enorme en un proyectil que los llevara hasta the edge of the universe para observar vida en otros universos. Pues me suena que a lo mejor sigue en marcha el proyecto, no lo sé. Sigue en marcha. Tendría que mirarlo. Sí. Bueno. Sé que van a lanzar algunos telescopios en un futuro cercano, pero yo no he estado involucrado en esos proyectos. Bien. Me imagino que siguieron, claro. Qué bueno. Pues esto me fascinó porque estoy más o menos súper interesada, pero estuvimos casados 25 años, que aprendí un poquito. Claro que sí, qué interesante. Muchas gracias por compartir eso. Sí, claro. Y a ti por tener esta lectura tan bonita, fue muy completa. Gracias. Gracias. Sí. Muy bien. Yo creo, Cine, que ya... Creo que ya la gente quiere... Vamos por terminados, sí. ¿Cómo no? Sí, ¿verdad? It's time to leave. Ya se están yendo. Ya están yendo. ¿Habrá otras lecturas como estas? Pues si os gusta, sí, por supuesto, podemos hacer más. Claro. Juan Carlos creo que tiene que hacer un anuncio también de otra charla muy buena. Sí. Bueno, sí, para dentro de 2 semanas, el día 24, 2 semanas, el día 24 a la misma hora ya recibirán la invitación. Esta será, cambiamos de tema, nos volvemos a la Tierra y a la historia de la Tierra. Y será entonces, más o menos, la idea es conquista, arte y poesía en la Edad Media española. Perfecto, hermoso. Muy bien. Ahí tienen temas, los 3 temas en la Edad Media, siguiendo un poco lo que empezamos ya hace 3 semanas del paseo por la poesía. Sí, y después entonces sí, vamos a seguir, como no, con cine. Le invitamos de nuevo porque se puede estar hablando del universo ad infinitum. Hasta la eternidad. Por eso, entonces sí, como no. Habrá todavía más temas que hablar y que compartir. Así que sí, con mucho gusto. Igualmente, gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Espero que podamos hacer estas charlas dentro de poco en persona. Así que, por favor, cuidados todos. Sí, igualmente. Bueno, gracias a todos. Buenas noches. Gracias, Sidney, está fenomenal, gracias. Hola, Nieves. Hola, Nieves. Gracias, hasta luego. Hasta luego, adiós. Bueno, parece, ¿no? ¿Cómo no? Qué lindo ver.